lo que es en realidad un ministerio. El ministerio del pastor, el ministerio aún del cristiano. Muchas veces es ministerio de sufrimiento, ministerio de dar a otros, de ayudar a otros en que podamos servirles. Y aquí Pablo está hablando a las iglesias que una y otra se ayuden. Miren, hermanos, lo que les falta a uno les sobra a otros. La iglesia de Corintios era una iglesia pobre, pero está en la voluntad de la persona si quiere ayudar a otros. Pero la palabra aquí es la voluntad, el querer hacerlo. Porque podemos tener mucho dinero y podemos dar bastante dinero a los hermanos, pero si no se hace de la voluntad de las personas, el cariño que sienten por la persona, puedes dar $1,000,000, pero ¿qué dijo el Señor de la vida con aquellos hombres venían y depositaban a él en el altar bolsas de dinero? Y la actitud de ella, que nomás vino y yo, como un centavo. Y ven, ¿quién justificó Dios más? ¿Aquellos hombres que dieron mucho dinero o aquella mujer que dio todo lo que tenía? Jesucristo dijo que la viuda había dado más, algo así, porque ella dio todo lo que tenía y los otros dieron lo que les sobraba. Algo así. Muchas veces nosotros damos lo que nos sobra y el Señor pues, es dueño de todo. Y lo que estamos haciendo como cristianos, estamos almacenando para cuando estemos con el Señor en el cielo. Estaba yo estudiando la vida de Fanny Crosby. ¿Saben quién era esa mujer, verdad? Amén. Estaba yo leyendo, parece que en su vida compuso 8,000 himnos. Parece que decía que hacía varios himnos por día. Y estaba cieguita. Hermanos, cuando yo me pongo a pensar en el ministerio de ella, todo lo que hizo por el Señor, con todos aquellos predicadores, todos aquellos misioneros que dieron todo, dejaron todo y se fueron al ministerio. Y digo, un día voy a estar delante del Señor Dios, el tribunal de Cristo. Digo, Señor, estas personas dejaron todo. Estas personas dieron todo. Ciegos, mancos, pero hicieron algo al Señor que yo en mi vida, yo nunca tal vez voy a alcanzar a hacerlo. Y digo, Señor, perdóname. Y muchas veces es así, que dejan todo. Miren, yo conozco un pastor que está con el Señor, que la iglesia de él estaba mandando como pañuelos para los que tienen lepra allá a Thailand, y les mandaron, dicen que ellos no tenían nada, pero usaban esos paños para curar sus heridas, y le mandaron una carta a la iglesia dándoles gracias. Pero fíjense, díganos a ustedes, mándenos una carta de sus necesidades, porque no tenemos dinero, pero podemos orar por ustedes. ¿Ven? Ese es el ministerio. Entonces vamos a hablar de la colección, pero ahorita vamos a 2 Corintios capítulo 8. Y tal vez no hable de mucha doctrina, pero sí habla extensamente del ministerio. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. ¿Se fijan? La gracia de Dios puede ser la gracia que nos da a cada uno de nosotros cuando aceptamos al Señor y nos salva. Bien, es un tipo de gracia. El segundo es gracia que te da un tiempo para arrepentirte, pedirle perdón. Esa es gracia. Entonces, de dos maneras, y tal vez haya más, pero eso sí, puede hacer cuando eres salvo. Dios te da la gracia para aumentar tu fe. Dios te da la gracia para que tengas el don de dar a otros.
o si no, Dios te da un tiempo de gracia. Como ahorita estamos viviendo durante el tiempo de la iglesia. ¿Qué tiempo es ahorita? El tiempo de la gracia. De la gracia. Amén. Pero ese tiempo se va a acabar. Un día va a venir el Señor. Y esa gracia, aunque va a ser gracia, también durante la tribulación, porque Dios les da la oportunidad a aquellas personas, pero las condiciones son diferentes. Tienes que durar hasta el fin. Entonces dice aquí la palabra, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. En Macedonia era una ciudad pobre, la iglesia estaba pobre, pero era una iglesia que contribuía, le daba a los santos. Pablo le pidió dinero, ayuda a la iglesia esa para distribuirlas a otras iglesias. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora sabemos que el Señor Jesucristo, cuando Él murió, Él se humilló, vino a este mundo a nacer en un pesebre. El rey que era rico dejó todo. Segundo, lo que hizo también, se empobreció. Teniéndolo todo, se empobreció en el Señor. Dice, ¿por qué? Miren, aquí la palabra, en el versículo 3 dice, porque de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico y aún más allá de sus fuerzas. Bueno, el Señor lo dio todo por nosotros, pero también esta iglesia daba según su voluntad y de las fuerzas que tenían ellos también. ¿Para qué? Para ayudar. Y eso no tiene que ver todo el tiempo en dar dinero ni riquezas, sino al contrario, dar de tu tiempo. Un pastor que yo conocía también decía, miren, si yo no puedo hacer nada más, si alguien se muere, si lo llevas a Romanos 8:28, pero si no, siente lo que ellos sienten, siéntelo tú. Si ellos lloran, no vayas a llorar lágrimas de cocodrilo, pero tienes que sentir. Miren, yo puedo decir, como el hermano que falleció hace poco, ¿verdad? No conociéndolo bien, lo sentí. Ayer yo y mi esposa vimos a una mujer, iba por la calle, unos 30 años, iba no bien vestida, pero iba por la calle. Y lo primero que siento, porque es así, pecó, pero nosotros no sabemos las condiciones ni las circunstancias que la llevaron hasta ahí. Pero muchas veces nos burlamos y pensamos, mira, es pecadora. No estamos haciendo lo mismo que los fariseos, porque ellos se justificaban por las cosas que ellos hacían. Pues que la gracia de tener compasión para alguien también, eso es muy necesario para un predicador, un misionero, pastor, ustedes cristianos, sentir compasión por aquellos que duelen. Y si tienes, ora por ellos. Y haciendo eso, muchas veces te ganas a un hermano o a una hermana. Dice, porque de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas. Esa es la clave, su voluntad. Dice yo, Pablo, yo testifico y aún más allá de sus fuerzas. Pues que estos hermanos ahí en Macedonia estaban dando más. Pero el que da más, Dios le va a dar más. Y Dios le da conforme a lo que tú haces por otros. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la ofrenda y la comunicación del servicio para los santos. Bien. Nuestra obligación es ayudar a otros cristianos, apoyarlos,
Si tenemos misioneros, dar para misiones. ¿Por qué? Porque ese ministerio de los misioneros, cuando uno contribuye a eso, ¿saben lo que pasa? Aquellos hermanos, hermanas van y ganan a otros para el Señor. Y son parte, si ellos los ganan, nosotros fuimos parte de eso. No es que lo que gane el hermano Áviles allá donde está en México, y nosotros ayudamos, contribuimos a eso, estamos contribuyendo para la obra del Señor. Eso es importante, porque los que gane Él, nosotros también tenemos parte en eso. Y esto hicieron, no como esperábamos, sino que primero se dieron a sí mismo al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Se fijan? Y esto hicieron, no como esperábamos, sino, miren, para hacer algo por el Señor, nos tenemos que poner en las manos del Señor, en la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que Dios nos use. Y ven otra vez, nosotros por la voluntad de Dios. Pídele a Dios, Señor, que tu voluntad sea mi voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque yo estoy sujeto a errar, a cometer errores. ¿Por qué? Porque no tengo la visión. Muchas veces, porque la visión está aquí, pero nuestra visión se tiene que extender más allá todavía. De manera que exhortamos a Tito, que comenzó, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Bueno, Tito también fue un compañero de Pablo. Tito, si leemos la vida de él, él aceptó a los corintios hasta el punto que podían tener confianza en él. Y Tito sabía el problema que habían tenido. Pero se fijan, la iglesia en Corintios, ¿qué pasó? Se arrepintió el joven que estaba allí y lo perdonaron. Y es algo muy duro, hermanos, para aceptarlo, pero hasta ahí llega el perdón. El perdón de Dios aún se extiende más que nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Se acuerdan de la mujer que era prostituta? La trajeron a los pies del Señor y todos ahí apedréenla. ¿Y dónde estaba aquel hombre? Pero el caso es que aquellos hombres querían poner una trampa al Señor y también querían hacer algo para que ellos se vieran bien. Pero cuando el Señor les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? No tiraron nada. ¿Por qué? Porque una les dio la conciencia, les mordió, o tal vez ellos habían estado con aquella mujer. Dice, por tanto, como en todo abundáis, dice, en fe y en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, mirad que también abundéis en esta gracia. ¿De qué? De poder ayudar a aquellos cristianos que estaban peor que nosotros. Es que hay veces, hermano, no entendemos hasta qué punto y hasta qué grado llega la gracia de Dios. No lo podemos entender. Pero la gracia de Dios, cuando ya eres salvo, te das cuenta de lo pecador que eres, lo pecador que eras y el pecador que puedes hacer. Pero la gracia de Dios cubre todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, toda maldad, y nos tiene que limpiar. ¿Para qué? Para que el Señor nos use. ¿Para qué? Para su honra y su gloria. Que todo lo que hagamos, que todo lo que hicieron estos hermanos ahí en Macedonia y en Corintios, todo va para la honra de Dios. Él tiene que ser glorificado y no nosotros.
tiempo. Yo creo que este era el tercer viaje misionero. Ya después de eso, él ya iba para Roma, o tal vez fue a Jerusalén, y de ahí se lo llevaron para Roma. Ahí estuvo preso por creo que 3, 4, 5 años, pero no paró ahí, sino él ganaba almas para Cristo, recibía a todos que iban a verlo y les hablaba del Señor. En lugar de quejarse, aunque a veces uno nos quejamos, preguntamos, cuestionamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a ti? ¿Por qué no a mí? Porque si Dios quiere que lo glorifiquemos con nuestra vida, con nuestra muerte, entonces Él tiene que ser glorificado siempre. Dice en el 6, dice, de manera que exhortamos a Tito, que como comenzó, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra y en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, mirad que también abundéis en esta gracia. 8 dice, no hablo como quien manda, sino por causa de la diligencia de estos, la necesidad de estos hermanos. Por eso hablo con diligencia, con urgencia. ¿Por qué? Porque necesitan de su ayuda. Y para probar la sinceridad de vuestro amor. Ahora, yo le puedo decir al hermano, oiga hermano, yo lo aprecio mucho a usted, lo quiero mucho en el Señor. Pero si miro que el hermano tiene una necesidad y puedo ayudarle, es mi deber. Es mi deber ayudar. Yo no sé mucho, pero lo que sé de leyes, de testamentos y esas cosas, yo le he ayudado a otras iglesias a que cuando compran propiedad, cuando compran iglesias o necesitan algo legal, si yo lo puedo hacer, yo lo hago. Y como son hermanos, yo les cobro. La causa es lo más importante, que ya tengo aquí en la computadora, lo único que hago, lo mando bien, y lo lleno y lo mando a imprimir, y ya está. Es que puedo hacerlo, si no pudiera, no lo hiciera. Pero es algo que no más, ustedes también pueden hacerlo. Yo sé que un hermano, cuando vino aquí una persona, aquí una mujer, la hermana pagó el hotel por aquella señora. No sabemos si era cristiano o no, pero lo hizo. Ven, ayudó a otra. Tales hechos, Dios te los va a premiar. Tal vez aquí no, o tal vez que sí, pero Dios no nos va a deber nada. Él nos va a pagar. ¿Por qué? Porque las riquezas de Dios son grandes. Dice 9, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre. ¿Se fijan? La gracia de nuestro Señor. Eso se lleva gracia, eso se lleva voluntad. Yo digo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, ¿qué digo? Pero que tu voluntad sea hecha. ¿Se fijan? La voluntad de Dios. Que por amor de vosotros, siendo ricos, se hizo pobre. Ahora, imagínense el creador de todos los universos, de todo lo que se mira, lo que no se mira, Él lo crió, Él lo hizo. Por eso yo digo, hermanos, que vamos a hacer cuando estemos delante del Señor. Yo a veces oro, Señor, yo no sé si voy a estar así delante de ti, o a estar hincado delante de ti, o voy a tener las narices en el piso. Nomás se sabe. Pero usted haga lo que sea, lo que quiera el Señor, lo voy a hacer. Y Señor, dame gracia. Dame gracia. Yo creo que es todo lo que pedimos de nosotros. Contamos ahí. ¿Por qué? Porque nos acordamos de las cosas, lo travieso. Bueno, al rato hablo de eso.
Pero ven, hacemos cosas. Años atrás, ya cuando somos cristianos, somos salvos, nos acordamos. Ay, Señor, yo hice eso. Yo digo que era travieso, porque no me metí en problemas muy serios, pero sí era travieso. Y ya hacía unas cosas que estaban barbaridades. Yo les digo, una vez a un gato, de unos 15 años, abrió unos cohetes de un cordón y le prendí fuego y el gato corrió como parecía rayo. Y yo, no le pasó nada al gato, pero como que a veces esas son travesuras que no se deben de hacer. Son travesuras que alguien no debe hacer eso. Entonces, a ver esto. Pero dice que era rico, se hizo pobre, para que vosotros, con su pobreza, la pobreza que él pasó, fueses enriquecidos, para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Cómo fuimos enriquecidos? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Cómo fuimos nosotros enriquecidos? ¿En qué manera? Con la riqueza incomparable de la salvación de nuestra alma. Sí. Ahora, yo estaba hablando con un jovencito ayer en Casco, de 21 años, y estaba diciendo, señor, una entradita, a ver cómo le puedo hablar. Y pregunté, ¿dónde vas al colegio? No, voy a YouTube, estoy estudiando cibernético. Y yo, sí, y más cuando los chamacos que no tienen sentido común. Yo tengo sentido común. Y comenzamos a hablar allí y le dije lo que está pasando ahorita y yo sé lo que está pasando y me preocupa, y a mí también. El muchacho hablamos de lo que hizo el Señor por nosotros. Dije, si tú llegaras a morir ahorita, ¿dónde fueras? No sé. ¿Por qué no sabes, hijo? ¿Sabías que puedes saber? Y no por insultar su hermano, es que no soy católico y yo confío en el sacerdote. Y mira lo que dice la Biblia. Y dijo el Señor, soy el camino, la verdad y la vida. Y te fijas, nadie viene al Padre si no es por Él. Tú no le tienes que gritar ni pegarle. Y mira lo que dicen los mandamientos. Que tu Dios es un Dios celoso, que no tolera imágenes ni nada de madera, de piedra, de lo que sea, delante de Él, que no te harás imágenes. Y como el Señor es el único mediador, no le inventé María, sino yo no tengo que ir por Juan, Pablo, ni Santa María. Y se pone a pensar. Y le dije, te tienes que arrepentir, pídele perdón a Dios. Y ahí estuvimos hablando, una buena conversación. Y le dije, mira, ahí te dejo eso, piénsalo en tu mente. Y lo va a pensar, Ven, yo sembré una semilla, tal vez ustedes pueden regar esa semilla. Ahí trabaja en Casco por la Twitter, donde están las computadoras, se llama Guillermo. Ven, esa es la labor de cada uno de nosotros. Con la misma gracia que el Señor nos salvó, nosotros extender esa gracia a otros. Y dice en el versículo 10, y en esto doy mi consejo, voy a decir qué opinión, pero Pablo está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Ahí está, quererlo, que demuestra la voluntad desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hecho para que, como estuvisteis presto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Conforme a lo que tenéis. La iglesia pobre, pero Pablo no le estaba pidiendo más de lo que no podía hacer, sino con lo que tengas, pero que tu voluntad esté en eso. Pero no digo esto para que haya abundancia para otros y para vosotros escasez.
En otras palabras, yo no los quiero dejar pobres a ustedes. Y ustedes tienen que comer. Y un día tal vez aquella iglesia que tú ayudaste ahora, un día les va a ayudar a ustedes. Sino para que con igualdad ahora en este tiempo vuestra abundancia supla lo que a ellos falta, para que también la abundancia de ellos supla lo que a vosotros falta, de todo que haya igualdad. Ahora, muchas personas como Karl Marx, el fundador del comunismo, dijo, como también en el libro de los Hechos, que todos vendían lo que tenían y lo daban. Pero se fijan que era voluntariamente. Nadie estaba esforzando a nadie que lo diera. Por eso cuando Pedro le habló a aquel hombre, que le dijo, estaba en poder, lo tenías. ¿Para qué dices que estás dando esto cuando no estás dando? ¿Se fijan? Pero un comunismo, ese tipo de tipología o de enseñanza, no tipología sino de doctrina, enseña, si no lo das, te lo quito. Eso no es voluntad, eso es a fuerza. Y ahí usan ese modo de enseñar para esclavizar a la gente. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Mas gracias sean dadas a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Aquí ahorita vamos a hablar de un tema que está un poco delicado también, porque vamos a ver que Pablo dice, no, como que le tuvieran confianza, que él no iba a robarlos. ¿Cómo puedo decir esto, hermanos? Bien, en una iglesia tiene que estar balanceada, porque si no hay un balance, se va a ir así. Y muchas veces eso pasa cuando tiene el liderazgo. Está aquí, cubre a este, o cuando está este acá, cubre al otro, pero no debe ser así. En una iglesia, por ejemplo, vamos a suponer que, bueno, ¿cómo sabe usted es el tesorero, ¿verdad? Usted en la iglesia le trae el dinero para que usted, pero es bueno que cuando firmen cheques o cuando vayan a distribuir dinero, que haya uno o dos personas, sea el pastor, sea un trustee, o un albacea. ¿Para qué? Para que no haya robo. Y porque el trustee no debe ser un diácono. No debe. ¿Por qué? No, pues yo no tengo confianza en usted. Pero hay tentación. Siempre va a haber tentación porque somos humanos. Pero es que uno y otro se está balanceando. Porque si un diácono es trustee, tesorero, y ahí tienen tres posiciones. No debe ser así. Y lo mismo al otro lado. El pastor no debe manejar el dinero. Debe de saber lo que hay, cómo se está manejando. Y si es uno de los que firman el cheque, ¿entiende? Con otras dos personas, es mejor. Así nadie se acusa de nada. Nadie dice, mira lo que hiciste tú. Porque, bueno, es que nosotros venimos de otra iglesia, donde el pastor controlaba todo. Dinero, no había diáconos, más había albaceas que no tenían ni voz. Y ya miran lo que estaba pasando ahí. Le dieron mucho poder a aquel hombre, y siendo hombre, tal vez no comenzó así. Tal vez no era la intención de él, pero el mucho poder le entorpece, y el poder absoluto le intoxica, y mira para dónde vamos. Por eso Pablo no quería que pensaran ellos, yo no me estoy quedando con el dinero, lo lleva a Tito, ustedes distribuyanlo, denlo, úsenlo para las cosas de Dios. Miren, una vez cuando era el pastor,
vino un hermano. Esto es lo que me pasó a mí, pero en aquel tiempo apenas estábamos comenzando, no tenía tesorera, nada, no tenía nada. Y vino un hermano, estoy en un apuro tan grande, ¿me puede prestar dinero? Yo no tenía la autoridad de hacerlo, pero tristemente lo hice. Y ya cuando pasó el tiempo, no me lo pago. Claro que tuve que hacerlo, yo lo tuve que pagar. ¿Por qué? Porque era mi responsabilidad. ¿Entienden? ¿Qué hice mal? Lo hice mal todo. Por eso digo, ya cuando vino una persona que fue tesorera, y mira, hazte el cheque, ahí te el dinero, tú te encargas, tú firmas las cosas de la iglesia, los pagos, y yo firmo también, y otro hermano que estaba ahí, ¿sabes? Que eran los tres. ¿Por qué? Por querer hacer un bien, ¿se fijan? Hizo un mal. Pero todo eso se va aprendiendo, se va, porque vino otra vez otro, que me puede pedir, no puedo, y no lo voy a hacer. Se enojó, pero bueno, el problema es que se tiene que contentar. Ven, hermanos, somos humanos, y si le dan a cualquier persona tanto poder, ven como es muy fácil abusar de ellos, aunque no era para mí, pero yo pagué. ¿Por qué? Porque tenía que pagarlo. Entonces, el 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Se acuerdan de eso? En el libro creo que en el libro de los Éxodos, cuando le dice a Moisés, o Dios le dice a Moisés, mira, que recojan tanto y no recojan más. ¿Y qué hicieron las personas? Recogieron más y se les pudrió, se les hizo, yo creo que lombrices, y a los que recogieron más, porque Dios les dijo, no necesitaron más. No, el séptimo día recojan lo doble, así para que no haga nada en el séptimo día. Y Dios, ¿se fija? No se les volvió lombrices ni nada de esas cosas. Es que todo debe ser según la voluntad de Dios, hermanos. Pero cuando nosotros abusamos de esa voluntad, pagamos el precio. Pues a la verdad acepto la exhortación, estando también muy solícito de su voluntad, partió para ir a vosotros. Ahora, ¿quién fue? Tito. Y enviamos juntamente con él al hermano, muy seguro era tal vez Lucas, cuya alabanza en el Evangelio es por todas las iglesias. Bien, ¿se fijan? Aquellos hermanos alcanzaron tal vez a comer, a no pasar pobrezas, y si pasaron, hermanas, no se murieron de hambre. Ahora, ese es el ministerio. El ministerio, hermano, no más consiste, aunque es lo primordial, predicar el Evangelio a todos, hablarles del Señor. Es un ministerio espiritual, pero el otro ministerio físico, material, es ayudar a otros. Miren, el ministerio de una iglesia es apoyar a las viudas. Si no tienen familia, no tienen hijos, están solas, no tienen nadie quien les apoye. El ministerio de la iglesia es apoyarlas, ayudarlas. Conocía de una hermana, el esposo, que nunca trabajó un día de su vida, ella lo mantuvo todos los días de su vida. Él dice que no se podía subir al bus porque se mareaba, pero no se mareaba cuando siempre andaba tomado. Duraba semanas tomando, y a veces iba a la iglesia, y la hermana vino allí a la iglesia porque una vez fueron a alguien a su casa de ella en la noche y tirotearon la casa toda, y la hermana vino, bueno, no era hermana, vino toda asustada, y ahí le hablé del Señor, acercó al Señor, y fue una de las mejores miembros que yo tuve en la iglesia.
pero no pudo, porque el hermano le engañaba, hacía cosas horribles. La hija lo pescó, quiso quemar la casa y yo le pregunté, ¿lo quieres? Dijo, ya no lo quiero. Dice, ¿qué piensas hacer? Porque ya tienes, te puedes separar de él. Y fue lo que hizo, se separó de él. Pero tenía razones bíblicas para hacerlo. Pero le robó el dinero a la hija que tenía para el campamento. Y la mujer pues ya estaba sola, ya. Pues la iglesia pagó para que su hija fuera al campamento. ¿Por qué? Porque no tenía, la robaron. Son ministerios que la iglesia puede hacer cuando hay una necesidad. No más de predicar el evangelio. Porque el amor, hermanos, habla, el amor se extiende cuando lo demuestras, no cuando hablas. Ay, hermano, ¿cuánto lo quiero usted? Ay, no, hermana, no, yo quiero mucho a mi esposa. Pero, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Que un esposo debe estar dispuesto a qué. Dígame algo. ¿Qué es lo que tiene a veces hacer el esposo? Tiene que hablar hasta su vida así, quererla, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque el amor es acción. El amor se demuestra. Yo no le puedo decir, miren, cuando estaban los chicos recién casados, y esto que estaban los chicos, hermanos, es que no creen que fue ayer. Dijo la hermana, yo te quiero a ti mucho. Le dije, yo también me quiero. O nunca le había haber dicho. O si hubiera podido me hubiera dado una jalón de orejas. Dijo, no, ya nunca te voy a decir. Y le pedí perdón, disculpas y todo lo que podía hacer. ¿Por qué? Porque quise ser curioso. Y miren lo que se fijan. Pero cuando alguien abre su corazón sinceramente y te dice algo así, en lugar de decirle, pues yo también, yo te quiero, no actuar como un niño, yo también me quiero. ¿Qué palabras son esas? Si me hubiera dado una cachetada, me la hubiera tenido merecida. Pero bueno, a veces uno dice, ¿sabes? Es que lo que no hice andar en las gangas, ni andar tiroteando allí, tomando, ni nada de eso, lo tenía como, quería ser curioso. Sales por debajo de la mesa. A ver. Dice el 19, y no solo esto, sino también fue escogido por las iglesias para viajar con vosotros, con esta gracia, se fijan, que es administrada por nosotros para gloria de quién, se fijan, para gloria del Señor. Siempre es para la gloria del Señor. Y para demostrar vuestra buena disposición, evitando que nadie nos difame en esta abundancia que administramos. ¿Ven? Porque le entregaron dinero o algo a Pablo que lo distribuyera. Pero si algo se te entrega, debes de cuidarlo, protegerlo, no mal usarlo para uno, sino para el propósito que se le dieron. Mire, procurando hacerlo honesto, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Se fijan? Vamos a darle cuenta al Señor. ¿Por qué? Porque nos está viendo, pero a la misma vez yo quiero ganar la confianza de los hermanos. Quiero que me tengan confianza. ¿Y cómo me pueden demostrar confianza si les hago algo malo? Es porque la confianza se pierde y es difícil para poder otra vez que te tengan esa confianza. Y enviamos con ellos a nuestro hermano la diligencia o el dinero del cual o lo que se haya sido, del cual hemos comprobado muchas veces en muchas cosas. Te fijan porque contaban el dinero. ¿Para qué? Para que no.
para saber que les había mandado lo que prometieron. Y ahora mucho más diligente, por la mucha confianza que tengo en vosotros. ¿Se fijan cómo cambió la actitud de Pablo? Una iglesia que estaba en la carne, una iglesia que